Hola a todos, ¿cómo están? Les queremos dar la bienvenida a lo que es esta exposición de atención primaria orientada a la comunidad, en la cual vamos a estar trabajando algunas nociones básicas para la correcta redacción de un proyecto de intervención comunitaria. Esta exposición tiene como objetivo que ustedes puedan conocer e ir incorporando las distintas herramientas teóricas y metodológicas para que puedan elaborar y diseñar un proyecto de intervención comunitaria con orientación a la salud y que, como ustedes saben, que en este espacio es muy importante que pueda ser con un espíritu, un enfoque salutogénico y siempre participativo, incluyendo a la comunidad. Muy bien, en este punto nos podríamos preguntar entonces por qué uno hace una intervención. Entonces, con estas dos primeras frases, la idea es que podamos reflexionar juntos sobre que uno hace una intervención precisamente porque quiere generar un cambio. Por eso pusimos esta inicialmente de hacer un proyecto, es empezar a transformar la comunidad, porque un proyecto siempre debe apuntar a un cambio social. Otra razón por la cual uno genera un proyecto es porque a través de los proyectos uno puede ordenar aquello que quiere hacer. A muchas de las comisiones el año pasado lo que nos pasó fue que cuando encontrábamos una comunidad, lo primero que hacíamos era decir, bueno, vamos a ir y vamos a dar una charla sobre tal o cual tema. Cuando en realidad, como se acordarán, APOC tiene distintas fases, distintos momentos, en la cual primero hay una instancia inicial que nos va a permitir recoger información y recorriendo un determinado camino que después obviamente va a derivar en una intervención, en etapas posteriores y después en una correcta evaluación. Pero precisamente tener un proyecto elaborado lo que nos permite es ordenar todo ese proceso. De manera tal que entonces uno podría decir que un proyecto es un conjunto de actividades ordenadas que se ejecutan bajo una dirección orientadas hacia conseguir un objetivo en un tiempo determinado y utilizando algunos recursos tanto humanos como materiales. Muy bien, entonces podríamos preguntarnos cómo es que empezamos a planificar un proyecto a partir del diagnóstico comunitario que ustedes realizaron el año pasado. Lo primero que tienen que saber es que existen muchísimos formatos diferentes para elaborar proyectos, que la elaboración de proyectos es un proceso que tiene una cierta estructura mínima, pero que también tiene una cierta flexibilidad que da lugar a lo que es el espacio creativo de cada equipo. O sea, no es que todos los equipos tienen que hacer exactamente lo mismo, sino que hay cierto espacio, cierta flexibilidad para la creatividad de cada comisión en particular, de cada equipo que esté diseñando las distintas intervenciones. La segunda cosa que es importante es que no importa la naturaleza del proyecto que vayan a hacer, todos los proyectos tienen como requisito una fase previa, una fase que nos va a dar la información necesaria para la planificación, la implementación y la evaluación de nuestro proyecto. La buena noticia para ustedes es que gran parte de ese proceso ustedes ya lo hicieron el año pasado, en lo que fue su primer año, el año centrado en el diagnóstico comunitario que ustedes tuvieron en el primer año de APOC. ¿En qué consisten en definitiva esos pasos previos? Bueno, el año pasado ustedes definieron una comunidad, hicieron un diagnóstico de situación, priorizaron problemas y ahora lo que van haciendo son generar consensos con los miembros de la comunidad, generar consensos sobre las soluciones que quieren dar a los problemas que fueron identificando, ver cuál es la mejor alternativa de solución, generar acuerdos en base a el contexto sociocultural que tiene esa comunidad, definir también los objetivos que se quieren lograr sobre ese problema y obviamente encontrar un diseño para la alternativa de esta intervención que se está planificando. Muy bien, dicho esto y a modo de resumen, podemos preguntarnos entonces ¿para qué elaboramos un proyecto? Y la respuesta a esta pregunta va a estar primero en que nos obliga a sentarnos, a reflexionar y a generar consensos entre nosotros y con la comunidad a través de el qué queremos hacer, para qué lo queremos hacer, cuándo, dónde. Obviamente nos permite dar un ordenamiento a la intervención que nosotros queremos hacer. También nos da
la pauta de ya podemos empezar a planificar cómo vamos a evaluar la intervención que hacemos. Y obviamente, por último, y que probablemente es lo más conocido por todos, cuando uno redacta un proyecto suele redactarlo para presentárselo a un tercero, que son organismos oficiales, instituciones, cualquier tipo de organización que sea que nos va a dar su apoyo, sea económico, o sea con distinto tipo de recursos para que nosotros podamos llevar adelante nuestra intervención. Como les decíamos hoy, está contemplada cierta flexibilidad para que ustedes tengan un espacio creativo y que ustedes puedan diseñar una intervención que satisfaga los gustos de ustedes, sus preferencias, las preferencias de la comunidad en la cual ustedes están, pero obviamente todo proyecto hay ciertas cosas que tiene que tener como mínimo en cuanto a las partes que componen a ese proyecto. Y nosotros les presentamos esta filmina así porque creemos que es la forma más fácil de entender las partes que tiene que tener un proyecto. Imagínense que cuando ustedes les van a contar a alguien que quieren hacer algo, ese alguien, cuando agarra su idea, se hace preguntas de qué quieren hacer, por qué quieren hacerlo, para qué, y las respuestas a esas preguntas que se va haciendo el lector de su proyecto forma parte de los distintos elementos que hacen al proyecto. Cuando uno se pregunta el qué es lo que quieren hacer, es la naturaleza del proyecto, y eso obviamente va a estar probablemente en el título del proyecto. El para qué es toda la parte que es lo que hicieron ustedes el año pasado, es la justificación, la fundamentación, son los antecedentes, es el diagnóstico que ustedes realizaron. El para qué son los objetivos. Los objetivos, acá les pusimos, son general y específico. Cuando uno habla de un objetivo general, habla de un objetivo más bien a largo plazo, un objetivo que es un poco más bien global, es como la resolución total del problema que uno fue identificando. Y los problemas específicos, los objetivos específicos son como la descomposición en partes de ese objetivo general, son como los pasos que nos acercan a ese objetivo general y suelen ser más para el corto o mediano plazo. Un problema que suelen tener estos objetivos es la forma en la que están redactados los mismos. Entonces, por ejemplo, suele existir como problemática que son problemas demasiado generales. Por ejemplo, queremos solucionar el hambre a nivel global. Que es un muy buen objetivo porque es un problema muy grande, pero hace a la viabilidad de la intervención que uno quiera realizar. Entonces es muy importante que cuando uno se establece objetivos para una intervención, que esos objetivos hay que prestarle especial atención a cómo están redactados. Los proyectos tienen que también contar con la información sobre a dónde es que uno lo quiere realizar, que suele tener como nombre localización o ámbito. Para quienes la respuesta a eso son los beneficiarios directos o indirectos de nuestra intervención, y el cómo quiero realizar eso habla de la metodología, que la metodología por lo general es una parte de los proyectos de intervención que tiene que ser entendida como las acciones necesarias para alcanzar los objetivos que yo me planteé. Básicamente son un listado de las actividades que yo voy a hacer paso por paso para poder alcanzar los objetivos que me planteé. Después, quiénes, con qué, habla de los recursos que yo voy a utilizar, obviamente recursos materiales, financiación, recurso humano, obviamente esto también contempla el tiempo como uno de los recursos, que no es lo mismo que el cuándo, porque el cuándo habla más bien de un cronograma de actividades que ordena no solo cuándo se va a hacer, qué se va a hacer, sino más bien cuándo se lo va a hacer y en qué orden, ¿no es cierto? Y obviamente cada intervención tiene que incluir la esfera, la dimensión de evaluación de aquello que estamos realizando, del proceso, de los integrantes del equipo, de los objetivos, si se van cumpliendo o no, y obviamente esta evaluación va acompañada por acciones de monitoreo.
Si ustedes recuerdan, nosotros empezamos esta exposición diciéndoles que uno hace una intervención para generar un cambio y el cambio uno lo hace sobre una situación que uno detecta como un problema. Trabajar con los problemas es muy importante a tal punto que ustedes le dedicaron un año entero a la correcta identificación, priorización y teorización sobre los determinados problemas y son importantes porque nos van a dar las herramientas para poder continuar con lo que sigue. ¿Cómo seguimos entonces? Bueno, vamos a trabajar en lo que es la relación entre los problemas y la formulación de los objetivos y los resultados que uno desea. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que para generar un cambio no alcanza con identificar un problema, sino que una vez identificado uno tiene que hacer algo. Por eso decimos esto, que una vez que uno analiza la causa de un problema en sus distintas dimensiones, que es lo que nosotros hacemos a través de la herramienta del árbol de problemas, uno tiene que prefigurar una situación deseada de esa situación negativa. Todo lo que uno piensa en negativo puede enunciarlo como una forma positiva. Todo lo que uno piensa como un problema puede reformularlo y contarlo como una situación deseada. Ese ejercicio precisamente es lo que nosotros llamamos el árbol de objetivos. Recapitulando entonces, porque probablemente esto es uno de los puntos más importantes de esta presentación, una vez que uno identifica los problemas, lo que tiene que hacer es convertir ese problema en objetivo. El problema como tal tiene una connotación, una carga negativa en el enunciado, pero si uno le quita ese aspecto negativo y lo pone en positivo, tiene los objetivos del trabajo. Quizás para que se entienda esto es más fácil con algunos ejemplos. Imagínense que ustedes el año pasado en su diagnóstico comunitario detectaron como problema un aumento en los casos de diarrea en los niños en el barrio donde ustedes trabajan. Si uno a esa enunciación le quita los aspectos negativos y lo traduce en aspectos positivos, eso se convierte en un objetivo. ¿Cuál sería en este caso? La disminución de las diarreas en los niños del barrio en el cual ustedes trabajan. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con como problema aumento de las consultas por parasitosis intestinal en los niños menores de este barrio, y si uno eso lo traduce a su correlato positivo, que serían los objetivos, sería la disminución de casos de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años en el barrio en el cual ustedes trabajan. De esta manera, en la imagen que vemos acá, si recuerdan, en el árbol de problemas ustedes tenían en la parte central, en el tronco del árbol, tenían lo que era el problema central, hacia abajo, hacia las raíces, tenían las causas directas y las indirectas, y hacia arriba, hacia la copa del árbol, tenían lo que eran las consecuencias que se desprendían de esas causas. En el árbol de objetivos, que es el que tenemos a la derecha, en las raíces uno lo que tiene son los objetivos específicos, en el tronco su correlato es el objetivo general, y lo que está hacia la copa como consecuencia de estos objetivos es el resultado deseado de la intervención que uno quiere realizar. De esta manera, los próximos pasos van a ser articular todo lo que ustedes trabajaron en el año previo, que tiene que ver con la correcta redacción de un árbol de problemas, y una vez que tienen eso, el problema lo vamos a trabajar en un objetivo principal en nuestro proyecto, y los cuadros que están por encima lo vamos a transformar en los resultados que deseamos obtener, y lo que está por debajo van a ser los objetivos específicos. De esta manera, la buena noticia para ustedes es que una vez que logran realizar el árbol de objetivos, prácticamente tienen la totalidad del proyecto comunitario escrito, dado que todo lo que trabajaron el año pasado en lo que es el diagnóstico comunitario les va a servir de sustrato para la introducción, la justificación, y el árbol de objetivos les va a servir con todo lo que tiene que ver con los objetivos tanto general como específico y los resultados deseados. Después, obviamente, la instancia que falta es generar consensos a nivel de cada comisión para construir lo que es la metodología y planificar lo que va a ser la evaluación. Muy bien, esperamos que esta exposición les haya servido para clarificar estos conceptos y estamos a la disposición de cada uno de ustedes en caso de que necesiten clarificar algo. Un abrazo enorme para todos.